hay narrativas, hay diferentes tipos de narrativas, dependiendo la persona narrativa, el tiempo narrativo, el contexto narrativo y todas estas cuestiones. Pero en definitiva, digamos que la narrativa tiene como objetivo comunicar y dar a conocer un relato o serie de acontecimientos. Sus elementos más importantes son el narrador, los personajes, el espacio ambiente, la historia y el estilo de narración. Entonces, algo que, que es básica primaria y todo esto, el tema de las narrativas. Pero son temitas que a uno como narrador de la web debe tener presente y debe tener claro. Javi, pasemos a la segunda diapositiva, Javi. Debe tener claro el tema de la narración. Como si puedo colocar esto más grande acá. Así, sí, aquí lo puedo colocar más grande. Bueno, como decíamos, el narrador es diferente al personaje en casi todas las ocasiones, a menos que sea un narrador en primera persona, teniendo en cuenta que el narrador en primera persona es aquel narrador que habla por sí solo. Bueno, pero entrando a las personas narrativas, pues llegamos al tema de este, que hay tres tipos de personas narrativas, básicamente. Está la primera persona narrativa, que es el narrador que también es el protagonista, o sea, cuando el narrador es protagonista de la historia, es una narración en primera persona. Ya pues cuando el personaje se desprende del narrador, es cuando llega a la segunda persona o a la tercera persona. Cuando es un narrador en segunda persona, digamos que la característica que tiene un narrador en segunda persona es que hace creer al oyente que él es el personaje de la obra. O sea, la magia del narrador en segunda persona es que al oyente, al lector, al público perceptivo, lo hace sentir que él es esa segunda persona. Un ejemplo, cuando te levantes con la izquierda, el primer golpe es tarde y el despertador absorbe tus primeras energías, lo llaman un nuevo día, pero tú sabes que es igual, dolor abdominal precede la reunión matinal. O sea, yo estoy hablándole a alguien que me esté escuchando. Es una narración en segunda persona, una narración en primera persona para que yo saliera. Si yo hoy me levanté con la izquierda y yo me di un golpe, salí caminando, pero la vida es un soporte. Miré hacia arriba y bonito que estaba ese sol y de repente un aguacero, yo no me sentí el mejor. O sea, ya estoy hablando de mí. Es una narración en primera persona. Está la tercera persona narrativa. Esta tercera persona narrativa es un narrador omnisciente. Es un narrador que tiene conocimiento de la vida de todos los personajes, que sabe cuál es el inicio, cuál es el nudo y cuál es el final de la obra. Es un narrador Dios. Ese es un ejemplo de una tercera persona narrativa. Es pues, ¿qué decirte? El municipio de Ibuya, el día, bueno, digamos que una persona, una tercera persona narrativa hablando de la feria de Ibuya. Pero ya es una persona, la tercera persona sabe cómo va a terminar la feria, colocando el ejemplo. El día jueves se realizó la feria interinstitucional del municipio de Ibuya. Llegaron diferentes actores socioculturales y económicos del municipio. Todos estaban muy contentos a la expectativa de lo que podría pasar. Al final, todos salieron satisfechos, tal, o sea, es un narrador que se atreve a hablar de cada uno de los personajes, se atreve a decir qué sienten los personajes, se atreve a afirmar qué sucede y todo, ya que es un narrador omnisciente. Si esta narración de la feria de Ibuya yo la quiero hacer en primera persona, sería el día jueves. Yo llegué a la plaza de Ibuya, ahí estaban todas las oficinas de las instituciones. Yo me acercaba a la mesa y miraba a los funcionarios. Sin embargo, con recelo presentía que ellos estaban pensando mal de mí. O sea, estoy hablando narrador, pero el narrador no se atreve a afirmar sobre qué es lo que sienten esas otras personas que hacen parte de la trama. Entonces, compañeros, cuando nosotros vamos a las narrativas web, es interesante tener, lógicamente, el tema de la narración es un tema que va bastante ligado al tema lingüístico, al tema, ajá,
que, o sea, no parece estar ligado de forma directa a la web, pero sí es necesario tener claro ese tipo de variantes al momento de nosotros hablar de narrativas web, del hipertexto, al momento de nosotros hablar de cómo narramos nosotros en la Internet. Javier, pon la otra diapositiva, por favor. Y es eso, compañero. ¿Alguna duda hasta el momento sobre el tema de la narración? ¿Alguna pregunta, compañeros? Bueno, continuamos. Bueno, se dejó de compartir. Pero continuamos. Entonces, estamos en la diapositiva, hablaba del personaje. ¿Qué sucede? Yo, o sea, por lo menos en mi caso, que pues soy cantautor, que pues narro de una forma creativa. Muchas veces, en toda la mayoría de las veces, una cosa es el personaje, otro humano, y otra cosa es Leonel Pereira, el narrador, en muchas oportunidades. En muchas otras oportunidades también, otra cosa es otro humano y otra cosa es otro personaje que se inviscuye en la obra. Entonces, digamos que nosotros como comunicadores web o como comunicadores pues, de estas dinámicas, tenemos que tener claro qué es el personaje dentro de una estructura narrativa. Digamos que así que, digamos, así a grosso modo que el personaje es una de las personas o seres, ya sea reales o imaginarios, que aparecen en un drama artístico, ya sea teatral, cinematográfico, literatura y todo esto. Entonces ya tenemos claro cuál es el personaje. El personaje puede ser el victimario en el caso de que estemos hablando de sucesos judiciales, puede ser la víctima, disculpa, puede ser el personaje y el antagonista el victimario. Sí, 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 tratáramos de sucesos judiciales y cuestiones así. Pero es muy interesante, compañeros, que vayamos teniendo en cuenta estas variantes. Javi, por favor, pon la otra diapositiva. El espacio y el tiempo narrativo, compañero. Le comento que la narración tiene dos tipos de tiempos. El tiempo interno y el tiempo externo de la narración. Voy a colocar un ejemplo. Nosotros estamos haciendo una película, bueno, estamos haciendo un documental sobre el coronavirus. Un documental sobre el coronavirus. El tiempo externo es el 2020, que fue el año en el que se está de la narrativa, hace un flashback y remonta al año 2015, donde no estaba el coronavirus y todos podíamos ir a los eventos públicos y todos podíamos disfrutar en los eventos públicos. Entonces, al interior de esta narrativa estamos precisando dos tiempos. Un tiempo externo, que es el contexto en el que se ejecuta esa narrativa. Digamos, el tiempo externo es el 2020, todas las Toyotas, TLX, la Fortuner, todo. O sea, el contexto es el 2020, Spotify, todo eso, pan, el coronavirus. Pero ese es el tiempo externo. El tiempo interno es el tiempo que el personaje Javier Eduardo utiliza para llegar al 2015. Eso es un tiempo, son dos tipos de tiempos que pueden existir en el marco de las narrativas y que tenemos que tener en claro, pues, al momento de nosotros hacer una narrativa web, de poder identificar qué tipo de tiempo estamos manejando en la obra, qué tipo de personas narrativas podemos manejar, porque uno tiene que ser muy coherente. Es incoherente que nosotros empecemos a narrar en primera persona y terminemos narrando en segunda persona, o terminemos narrando en tercera persona, pierde objetividad. ¿Cómo así? Bueno, voy a dar un suceso, digamos, ya más de carácter periodístico. Eh, las elecciones, listo. Sale las elecciones en primera persona. Era domingo 12 de julio del 2017. Salí tranquilito de mi casa, bien relajado, porque sabía que iba a elegir al mejor presidente de la historia de Colombia. Una vez iba llegando, las personas se encontraban nerviosas, no sabían qué podría ocurrir allá adentro. Sin embargo, adentro los policías y todos los que estaban ahí estaban expectantes y esperando a las personas con malicia, porque pensaban que los que vendrían iban a ser chanchullos al interior de la... O sea, empieza en primera persona, termina en tercera persona, pensando o atreviéndome a pensar
lo que puede presentir la persona que está custodiando allá. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que parece enredado, compañero. Es que nosotros tenemos que tener claro los tiempos, los tiempos narrativos, compañeros, ¿oyeron? O sea, los tiempos que utilizamos para narrar nuestra obra. Ah, bueno, Javier colocó las diapositivas, esta es que está, viejo Javier. Tiempo externo. El tiempo histórico es el tiempo externo o tiempo histórico a nivel narrativo es aquel que hace referencia al momento de la historia en el que nos encontramos. Puede ser que la trama nos sitúe en el presente, pero también puede ser que esté ambientada en los años 80 o en el futuro. Ese es el tiempo externo. Y el tiempo interno, repito, es aquel que hace referencia a la duración de los hechos expuestos en la trama. Existen algunas novelas cuyo tiempo se extienden durante siglos y en cambio otras en los que los hechos suceden en un solo día. Eso vendría siendo el tiempo interno, ¿verdad? El tiempo en el que se presenta, el ejemplo que he colocado ahorita, estamos haciendo un documental del COVID-19 y de repente el personaje que es Javier Eduardo se remonta al 2015 cuando podían haber eventos públicos y todo se podría hacer. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, compañeros, los tiempos narrativos. Muy importante al momento de nosotros estipular un drama y nosotros pues narrar. Los estilos narrativos. Esta es una cuestión muy transversal al tema digamos, que los usos, los derechos de voces, los derechos de testimonio, los derechos de imagen, en especial los derechos de testimonio. O sea, cuando la persona, tú estás haciendo un documento carácter audiovisual o sonoro, lo que sea, pues que con objetivo comunicacional, uno tiene que pedirle permiso a la fuente especializada o a la fuente directa, a la fuente que tú estés consultando para poder utilizar su voz, su imagen y todo esto. Esto va mucho en los estilos narrativos. Digamos que nosotros los periodistas utilizamos un estilo de narrativo, es que no, bueno, que esto es el estilo narrativo directo, mira. Este estilo de narración, el narrador introduce el diálogo de los personajes, dejando que ellos mismos hablen o se expresen. Le ceden la voz del relato de manera que, bueno, de manera respetuosa, o sea, son los personajes los que hablan. Digamos que en el ejercicio periodístico nosotros utilizamos la narración directa. Un periodista que utilice un estilo de narración indirecta es un periodista que no tiene objetividad, un periodista que es un atrevido, que se está atreviendo a hablar por el personaje o por la fuente, y el periodista que se atreve a hablar por la fuente es un embustero, compañero. Un ejemplo de narración directa. El sujeto se acercó titubeante a la mujer y le dijo, abre comillas, aquí no abre comillas, aquí pone un slash, pero digamos que abre comillas. Sabes bien que te he querido siempre. Sabes bien además que jamás te dejaría, pero algo me impide abandonar a mi esposa y a mis hijos. Es mejor que nos despidamos para siempre. Cierra comillas. Ese es un estilo de narración directo porque el narrador le permite al personaje, respeta la voz del personaje, no pone ni una coma ni nada, sino que hey, es el personaje el que está hablando. Y nosotros como agentes comunicacionales de la cultura tenemos que respetar eso. No es que mañana pasó mañana, entonces cogemos y entrevistamos a Raylon Ban y dominamos la entrevista del Raylon Ban o dominamos la entrevista de la Lebra para que parezca que la Lebra le está tirando a Raylon o Raylon parezca que le está tirando a la Lebra. O sea, porque es que nosotros los periodistas también podemos hacer eso. Podemos hacer una entrevista a Lalo y Lalo en toda la entrevista, Lalo está diciendo, no, sí, la música estamos vomitando flow, de los creadores de vomitando flow, sin tales, y al final solamente escogemos los creadores de vomitando flow. Entonces, o sea, podemos dominar la narrativa como nosotros querramos, o podemos inventar cosas que no ha dicho el personaje. Pero eso sería un estilo de narración indirecta y digamos que es más utilizado para los géneros aficionados, para los géneros que no son documentados. Y pues nosotros como comunicadores del tema cultural no siempre hacemos géneros aficionados o géneros de fantasía, pues por lo regular estamos navegando en el tema documentado, el tema reportado, que son narraciones directas. Pon la otra diapositiva, yo, Javi, para que miremos el mismo ejemplo. No, disculpa, hay otra diapositiva abajo, esas son las evidencias de unos talleres que pues también estaba dando. Hacia abajo hay otra diapositiva. Bueno, el estilo de narración indirecta. Ya vimos el estilo de narración directo con el ejemplo del marido cachón.
Vamos con el estilo de narración indirecto. Este mismo ejemplo sería, el sujeto se acercó vacilante a ella y le dijo que siempre la habría querido y que jamás la habría dejado. Agregó que, sin embargo, no podía dejar a su familia y que por lo tanto deberían separarse para siempre. Miren la diferencia entre aquella narración. En aquella narración dice, el sujeto se acercó titubeante a ella y le dijo, abre comillas, nunca pensaría yo abandonarte a ti, qué tal, es que cierra comillas. Ahí cerró la narración directa. Entonces, por el contrario, el estilo de narración indirecto, el narrador habla por el personaje. El sujeto se acercó vacilante a ella y le dijo que siempre la habría querido y que jamás la había dejado. Agregó que, sin embargo, no podía dejar a su familia y a sus hijos, entonces tendrían que dejarse para siempre. Esto es algo, compañeros, que nosotros, ajá, como comunicadores de la cultura, tenemos que respetar, compañeros, los estilos narrativos, estilos de narración directa, estilos de narración indirecta. La otra diapositiva, Javi, por favor. Pero en el mismo proyecto, ¿no está? Y es eso, compañero. No, hasta ahí llega. La otra, la de abajo. Abajo, no hay más, no hay más diapositivas abajo. No, llega hasta ahí, hasta las 7. Bueno, y es eso, compañero Erwin, el compañero Bueno, David Palencia. yo tengo una, yo tengo Compañero una, David Palencia, ¿cuáles fueron las noticias de hoy? ¿Cómo estuvo esa agenda noticiosa? Gusto saludarlo. Muchas gracias. ¿Me escuchan? sí. Sí, señor. Ah, pues tengo problema con el micrófono. No, caballero, lo normal, trabajo todo el día. Igual, aparte de la parte periodística, yo trabajo en Gases del Caribe. Sí. Entonces, en el día por lo general siempre estoy en la oficina. En la cuestión de la parte periodística y del canal, hay otras personas que están a cargo, pero igual yo siempre también estoy pendiente de los fines de semana, si hay algún evento o a cubrirlo, alguna cosa así por el estilo. Bueno, Ah, yo, Nada, caballero, ¿no? Escuchando bien la narrativa, me parece interesante. Sí he escuchado, pero no tenían los nombres correctos y nada, no sabía exactamente cómo se llamaban, pero sí, me parece algo muy interesante. yo tengo una sí, sí, pregunta, humano. Por Javi. ejemplo, en la parte de la narración, o sea, es el mismo texto, pero solamente por unas comas ya cambia como No, 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 no. de sentido. No es eso. O sea, lo que pasa, hermano, es que mira, pon el ejemplo de la narración directa. Narración directa. La narración directa. Espérate. No cambia las comillas, sino que es la objetividad del testimonio. O sea, entonces en la narración directa, mira lo que dice acá. El sujeto se acercó titubeante a la mujer y le dijo, hasta ahí llega el narrador. ¿Por qué? Porque le abre espacio a la voz del personaje. Ahí entra el personaje y habla de forma directa a él. Y dice el personaje, sabes bien que te he querido siempre. Sabes bien además que jamás te dejaría, pero hay algo que me impide abandonar a mi familia y creo que es pertinente alejarnos para siempre. Y pongo el ejemplo de narración indirecta. Y en el ejemplo de narración indirecta, mira cómo el narrador aquí se toma el atrevimiento de hablar por el personaje y no le permite al personaje que hable. Es decir, el sujeto se acercó vacilante a ella y le dijo que siempre la habría querido y que jamás la habría dejado. O sea, no está hablando el personaje, sino que está hablando el narrador por el personaje. ¿Me hago entender? Sí, Entonces, la narración directa es cuando el mismo personaje eh, toma espacio en el texto, en el hipertexto, en el audio, en el video, en la narrativa que nosotros tenemos, introduce el diálogo. La narración indirecta es cuando el narrador se toma el atrevimiento de hablar por el personaje. Y lo que le decía, nosotros los periodistas tenemos que procurar no tomarnos el atrevimiento de hablar por el personaje para velar por la objetividad de la información a la final. Entonces, pues me hice entender, Javi. sí, claro. Una pregunta. Y es eso, compañero, es eso básicamente que pues los estilos de narrativa venían siendo pues básicamente eso, compañero. Quisiera, por lo menos, Erwin y el compañero David, comunicarles que pues la idea de estos talleres es hacer algo práctico y que pues
encontremos la forma de evaluar estos talleres. En este sentido, el día viernes vamos a estar haciendo el lanzamiento de una canción en la reunión general de la Garra Samaria. La canción se llama Soy Coleto, es una canción pues de mi autoría con otro artista acá de Santa Marta, pero es un suceso cultural y creativo interesante pues que pues quisiera delegar en ustedes compañeros el cubrimiento desde la primera persona narrativa, o sea que ustedes narren, que hagan un cubrimiento desde la primera persona narrativa. Ustedes hagan el cubrimiento del evento y ustedes elaboren al final el texto o el video, el documento comunicacional que van a difundir por su canal sobre este suceso en una primera persona narrativa. Por ejemplo, llega el señor David y pues, ¿cómo podría empezar la línea del señor David? Digamos que si es televisión. Eh, como si fuera un viaje ya. Hoy es 18 de octubre del 18 de octubre del 2021. La ciudad expectante entre aguas se prepara para el lanzamiento de la canción Soy Coleto, un homenaje a la cultura tradicional de los barrios del Caribe colombiano. Yo llegué con mucho cariño ese día, como siempre, vestido con mi ropa elegante y con mis zapatos bien lustrados. Al llegar me encuentro con la algarabía y la murga de la Unión Magdalena y estos jóvenes que entre el humo y el alcohol cantaban desaforadamente la canción Soy Coleto. Lo que no podría faltar, los trapos que guindaban en el fondo, o sea, una narración en primera persona sobre dicho evento. Ya lógicamente o sea, es una narración vacilante la que estoy haciendo acá, pero esa es la intención. Entonces pues no sé si qué disponibilidad tiene el señor David, el compañero Edwin, de hacer esa tarea, o si de pronto encuentran algún otro suceso de interés creativo, de interés cultural, para que le hagamos una narración en primera persona y podamos evaluarnos. Sí, hay que, yo diría que hay que, Señor Edwin. Eh, bueno, la pregunta que tendría es, ¿vas a transmitir ese suceso en vivo el viernes? Porque yo me encuentro en la ciudad de Riohacha, entonces, Bueno, Edwin, como te encuentras en la ciudad de Riohacha y tu contenido también es cristocéntrico, quiero que me hagas un reporte en primera persona sobre un ensayo del grupo de alabanza de tu iglesia, en primera persona. O sea, que llegues al ensayo y narres cómo llegaste al ensayo. O sea, eh, Javi, la segunda diapositiva, por favor, donde hablamos de las personas narrativas. Entonces, mira, amigo Erwin, una narración en primera persona, amigo, que dice acá. El narrador en primera persona es también el protagonista de la historia, o sea, eso es lo principal. O sea, tú vas a ser el protagonista, tú vas a llegar ese día al ensayo de alabanza, pero los protagonistas no van a ser ellos, el grupo alabanza, el protagonista va a ser Erwin, que ha llegado ese día al ensayo de alabanza. ¿Tú has visto estos blogs de viaje que hace la gente, que ellos narran en primera persona? sí, lo veo mucho en los reportajes que hace este muchachito de Primo Costa, no sé si lo conocen. sí. Sí. Esos son. O ¿Te el, acuerdas que o el Primo máster, Costa el fue máster Francisco, el máster el máster Francisco. Francisco que fue a la casa de Polo Polo y Polo Polo le dio agua, ¿se acuerdan? Ujú. Ese mismo también me lo vi. Bueno, esa es una narración en primera persona, porque el hombre narra que se montó, que llegó, que tenía sed, ya, pero se queda quieto y cuida mucho la primera persona porque no se atreve a decir lo que está pensando Polo Polo, porque no lo sabe, ya, pero es una narración en primera persona, y si se dice, y si se atreve a decir lo que piensa Polo Polo, está echando mentira, que no lo puede saber en una narración en tercera persona. Pero bueno, entonces es esto, amigo Erwin. Para pasado mañana, la intención es que usted, por este medio, nos socialice ya sea un texto o un video editadito bien breve sobre lo que sería su visita a un ensayo de alabanza del grupo de su iglesia. ¿Sería Ok. posible, Erwin? Sí, el ensayo de alabanza es el jueves, pero mañana casualmente tenemos un servicio especial. Entonces no Eh, sé si les documento el servicio sí, especial. hagámoslo sobre el servicio especial, por favor. Entonces vamos a hacer un texto de Sí, una la cuartilla o idea es que menos de una todos, cuartilla.
Sí, ¿Cómo? me imagino que la idea es que todos puedan hacer algo así, Sí, practicarlo, claro, ponerle la práctica. idea En es primera evaluar. persona. Sí, o sea, entonces llega el señor Erwin mañana al servicio especial y va a hacer esa cuestión en primera persona. Erwin, le comento que ahorita pues con todo esto de las narrativas virtuales, que pues es básicamente el taller de lo que estamos haciendo, existen unas herramientas expansivas para su narrativa. Ay Dios, hay un perrito ahora ladrando, qué suerte. ¡Usted! Imagínese el profesor echando el perro. ¡Usted! Huye, perro, huye, huye. ¡Huche, Ah, huche! por favor. Bueno, ya, Vaya perro. listo, por favor. Por favor, Oiga, vamos a enfocarnos, hermano, que ya toca arrancar sí, con la sí, ya segunda vamos a parte. empezar. Entonces, Erwin y los compañeros, la intención es que pues pasado mañana traigamos una narración en primera persona como tarea al taller. Y pues Erwin, que no estuvo en aquel momento, le comentó que hay herramientas expansivas para narrativa. Esas herramientas expansivas se enfocan al tema virtual, es decir, estas herramientas expansivas serían las siguientes: la fotografía, el video y el audio. Estas tres herramientas expansivas hacen parte del hipertexto, le dan un contexto al texto que vamos a escribir. Entonces, Erwin, la tarea de Erwin es ir al servicio especial, hacer una narrativa en primera persona. Compañeros de viajeros, coméntenos, viajeros, ¿qué es viajeros? Contextualícenos. Bienvenidos viajeros, coméntenos un poquito de su emprendimiento creativo. Viajero es Yo quisiera decir algo, ¿sí? ¿sí me escuchan? Díganos, señor David. Sí, señor. Bueno, si se han dado cuenta, mi voz no es la mejor para este tipo de trabajo, por eso yo me desenvuelvo más que todo la cuestión de producción y esa parte. Sí. Yo lo puedo hacer, si quiere hacerlo, yo no tengo ningún problema para hacerlo como para que vean de que sí entendí lo de la clase, pero realmente considero que mi voz no da para este tipo de trabajo. Sí, sí. Oye, imagínense. Puedo opinar, compañeros? Sí, Sí, claro, don Carlos, sí. coméntenos. Bueno, buenas noches a todos. No había podido saludarlos por acá, pero bueno, algunas cosas, David, creo que todos iniciamos antes de estar detrás de un micrófono, iniciamos siempre pensando que nuestra voz no sirve para eso o para aquello. Oiga, no se preocupe, la voz de uno o lo que uno haga no le va a gustar al 100% de todos los que están a nuestro alrededor o los que van a escucharnos, los que van a leernos, los que van a hacer cualquier cosa. O sea, eso es cuestión de gusto. Así Total, es. o sea, usted lo que debe de estar seguro es que usted tiene el derecho de hacer lo que usted quiera, lo que usted sienta. A veces nosotros nos restringimos pensando en los demás y por eso no nos arriesgamos a tirarnos de cabeza al río. Y donde nosotros podemos tirarnos de cabeza al río, incluso hacer volteretas en el aire. O sea, pero nosotros debemos de sentar un presente y decir, yo también puedo hacerlo. Y esa es la invitación que yo le voy a hacer a todos. Y lo digo, señor David, porque yo pasé también por esa. Y ahora, o sea, y ahora mi voz está recorriendo el país, ya mi voz está saliendo a otros países y yo pensaba que mi voz de trueno no iba a servir para nada. Así Sí. es. No hay que limitarnos, hay que creer, hay que creer. Así es. Bueno, Entonces, eso, señor David, yo creo que pues, humano, eh, dímelo, Javi. bueno, listo. Para terminar aquí con tu intervención y vamos, porque ya ha cumplido el tiempo Tiempo, y pero permíteme, Javi, antes de terminar, extenderle la invitación a todos los compañeros que vamos a estar haciendo para la próxima clase pues, de temas narrativos en web. ¿Qué pasó mañana? La intención es que pues, los que vengan traigan una narración en primera persona sobre un suceso de carácter cultural o creativo de su territorio. Pues bueno, compañeros, ha sido un gusto nuevamente estar hablando acá en este espacio donde todos aprendemos.